Buenas noches a todos, espero que estén muy bien, muchas gracias por este espacio. Sabemos que todos sacan un ratito de su día para ponernos un poquito de atención y pasar al informe de tesorería que tenemos presentado para ustedes ahora en este primer periodo de este año 2022. Básicamente, definir los datos relevantes, ¿verdad? Para quienes no están muy familiarizados con el tema de los presupuestos. Recordarles que tenemos 3 presupuestos que manejamos. Básicamente, el primer presupuesto es el del CIEMI propio, en donde los ingresos se fundamentan en la parte de los cursos de actualización profesional, básicamente, los seminarios y congresos que impartimos por el CIEMI, que como decía Luis, somos el colegio que más cursos y congresos ha tenido en este año, y tenemos otros ingresos por intereses bancarios que también se contabilizan acá. Y los egresos, obviamente, pues irán de la mano de esos ingresos, de todo lo que vamos generando, de acuerdo a las actividades. El presupuesto anterior para el periodo de 2022 fue de 100.550.000 colones, y ahora vamos a ver cómo ejecutamos ese presupuesto. El segundo presupuesto es el de CCCIEMI, lo que conocemos como CCCIEMI, que es el Centro de Capacitación. Y básicamente ese presupuesto, lo que corresponde en la parte de ingresos, tiene que ver con el pago de colegiatura, con la cuota extraordinaria y los ingresos por alquileres del CCCIEMI. El fin de este presupuesto es el pago de la deuda que se tiene con el Banco de Costa Rica actualmente, tras la remodelación del Centro de Capacitación y su mantenimiento en el tiempo. Básicamente hoy lo que tenemos es un pasivo principal, que es un préstamo bancario para construcción, que inició en 300 millones de colones en el año 2015 y que el saldo actual es de 40 millones de colones. La tasa de interés actual es del 10.15%, ahora vamos a ver que esto vamos a variarlo a partir de este periodo que viene, y la fecha de vencimiento de esa operación crediticia es para el 2025, para marzo del 2025. Y el presupuesto de CCCIEMI como tal de egresos es de 55 millones de colones, y también vamos a ver cómo se ha ejecutado hasta la fecha. Y el tercer presupuesto es el presupuesto más grande, que es el de CEFIA-CIEMI, ¿verdad? Este es el presupuesto que se aprueba en la Asamblea General, de acuerdo a los representantes de los colegios, y se basa en la proyección de los ingresos del colegio, básicamente el 20% del monto asignado del CEFIA para cada colegio. El presupuesto de este año fue de 295 millones y también vamos a ver cómo se ejecutó. Entonces, para el primer caso, lo que es el CIEMI propio, resaltar tal vez un par de temas. Para nadie es un secreto que todavía veníamos este periodo 2022 que inició, tuvimos una afectación por el tema de COVID, el cual todavía se ha reflejado en los últimos tal vez 6 meses. Ya es un poco menor, digamos que podemos decir que vamos saliendo, pero en la parte de ingresos, lo que teníamos presupuestado, que eran 100 millones de colones, hemos recaudado el 75% de eso. Básicamente la mayoría, como pueden ver ahí, ha sido por los cursos de actualización profesional, ¿verdad? Y algunos seminarios cortos. Obviamente también tenemos ahí un desfase por el tema del diferencial cambiario, que en los últimos 3-4 meses ha influido muchísimo en temas de presupuesto. Sin embargo, a pesar de que está bastante alejado del presupuesto, se refleja un 300%, el monto de ingresos sigue estando dentro de lo proyectado. Sin embargo, es muy difícil que vayamos a alcanzar ese 100%. A nivel de egresos, dado que tenemos aún el impacto COVID, ¿verdad? En el tema de cursos, fuimos muy cautelosos con los gastos, en lo que tiene que ver con ello, y básicamente el impacto más grande que se ha tenido ahí es el tema de honorarios de los docentes, obviamente, y el tema de becas. Sin embargo, aún así, la ejecución de ese presupuesto ha sido únicamente del 30%, por lo que hemos mantenido en esta parte esa cautela, ¿verdad? Para que el COVID no nos haya impactado y que garantizáramos que tuviéramos recursos para lo que es el presupuesto nuestro. El segundo presupuesto en la parte de ejecución, que tiene que ver con el Centro de Capacitación del CIEMI,
Lo proyectado en las cuotas extraordinarias en el alquiler del inmueble eran 55 millones, de los cuales el 80% se han recibido como cuota extraordinaria y únicamente el 2% por el alquiler. Aquí es donde se ve más la disminución de los ingresos, ¿verdad? En este segundo presupuesto, sobre todo por el tema COVID. Sin embargo, tenemos que recordar que de alguna manera los cursos virtuales han venido a compensar una parte de los ingresos también que se ha dado o que han impactado este segundo presupuesto. Entonces, a pesar de que la recaudación básicamente la tenemos en un 75%, básicamente o en su mayoría por el efecto de la cuota extraordinaria, de alguna manera se ha compensado en el otro presupuesto de CIEMI propio con el tema de los cursos. En los egresos en este presupuesto, de igual manera, los servicios profesionales han sido el impacto más grande y la parte de mantenimiento se redujo considerablemente en el centro de capacitación debido a la remodelación que hicimos el año anterior, en el periodo anterior, y eso se ha traído abajo el presupuesto. Vean ustedes que solamente hemos ejecutado 2 millones de los 17, entonces es un 12% y ese 12% pues de ahí obviamente es lo que no nos ha hecho que el presupuesto de egresos crezca en más de un 54%. Básicamente lo que ha pasado con el centro de capacitación es que no hemos tenido ingresos, los alquileres que se percibían antes hoy no se están percibiendo y desde ahí es que se viene trabajando con un par de comisiones en tratar de reactivar la parte de alquiler del centro para poder compensar un poquillo esa disminución de ingresos que se tienen. Ahí hay varias ideas, probablemente una sea tratar de hacer un espacio tipo coworking para los miembros del colegio y poder ayudarnos mutuamente, digamos, en temas de reuniones o alguna capacitación que algún profesional o alguna empresa donde laboren los profesionales nuestros requieran y tratar de levantar un poquito esa parte del alquiler de los inmuebles. Luego tenemos el último presupuesto, que es el más grande. En la parte se fija CIEMI, básicamente ahí tal vez decir que obviamente la parte más grande es la parte de salarios, ¿verdad? Con un 72% se ejecutaba hasta la fecha. Y a nivel de presupuesto del resto de lo que son servicios no personales, lo que llamamos servicios no personales, básicamente las áreas que más se han impactado, ¿verdad? Es la parte de seminarios y congresos nacionales, que esos son los rubros más grandes. La parte de actividades deportivas es el otro impacto alto en presupuesto. Y el tema de congresos y actividades internacionales, que ese presupuesto inicial tuvo que requerir un traslado de partidas específicas, puesto que se excedió lo que se había presupuestado. Pero básicamente aún así no hemos ejecutado todavía o no hemos gastado más del 50% de este presupuesto. El balance contable. Las finanzas en realidad son finanzas muy sanas. Tenemos un activo circulante de 255 millones y el activo no circulante más grande, que es obviamente el centro de capacitación, ¿verdad? Que ustedes bien saben. Dentro de la parte de activo circulante también tenemos unas inversiones que ahora vamos a detallarles al final un poquito, de 67 millones. Esas inversiones tomamos la decisión de ejecutarlas precisamente por la volatilidad del tipo de cambio que tenemos, previendo que el próximo año el tipo de cambio supere los 700 colones por dólar. Entonces se tomó la decisión de proteger un poquito esa parte pensando en lo que puede pasar. Vean que las cuentas por cobrar son apenas de 48 millones, entonces la parte, digamos, del activo circulante es bastante positiva. Por el contrario, en la parte del pasivo, únicamente las cuentas por pagar son de 20 millones, entonces las obligaciones a largo plazo también suman el 41 millones y del total del pasivo de patrimonio de 693 millones, básicamente lo que estamos con el pasivo es de un 10%, ahora 62 millones de colones. Entonces, como les vengo diciendo, la parte financiera o el balance financiero es relativamente positivo a la fecha. A nivel de indicadores financieros, como estados de resultados, podemos decir que
lo que estamos hablando, ¿verdad? La razón de circulante, que son los índices que más estamos revisando, son positivos. Hay un tema, digamos que en los índices financieros, a pesar de que a nosotros no somos un tema comercial, ¿verdad? Nos aplica dentro de lo que estamos analizando, que es la deuda a corto plazo. Esto básicamente, la justificación es que la duración en el giro de reintegros del colegio, de CEFIA a CIEMI, tiene un retraso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los montos que se manejan, él lo que hace es decirnos que hay como un retraso ahí de un 33%. Pero básicamente ese es el tiempo que demora el famoso reintegro de CEFIA a CIEMI, que ha mejorado muchísimo. Antes era prácticamente el doble del plazo de lo que tenemos hoy. Y el otro tema es el tema de la gestión, donde digamos que la rotación del activo, ¿verdad?, que tenemos, que es el CCCIEMI, por las pocas ventas que tenemos, y lo podemos ver desde el punto de vista financiero, a nivel de alquileres, nos da que podríamos, digamos, obtener una rentabilidad mayor. Entonces eso es lo que nos está alertando de alguna manera esos índices. A pesar de que, como les digo, no es un tema comercial, ¿verdad? Ni tampoco es un impacto ni una carga financieramente alta para nosotros, pero sí es parte del tema de lo que venimos midiendo, a ver cómo obtenemos cierta rentabilidad del CCCM en el corto plazo, ¿verdad? El resto de rentabilidad, pues obviamente positiva, como los gastos se han controlado bastante, vieron que los egresos están muy controlados, entonces todos esos valores son bastante positivos. Esta es la misma información, básicamente lo que les hablaba al principio. Ven que el patrimonio es el 90% y el pasivo es el 10%, ¿verdad?, de los 600 millones, por lo que está bastante positivo hasta hoy. Como datos relevantes tenemos, en este año, en enero, hicimos una amortización al crédito de 17 millones. Se van a amortizar otros 10 millones ahora en octubre. Eso fue uno de los acuerdos tomados en la última junta directiva, precisamente revisando las finanzas que tenemos sanas, ¿verdad? Y además, esos 40 millones se van a reducir a 30 y vamos a hacer una nueva deuda para poder, lo que estamos haciendo es cancelando la operación crediticia que se tiene con el Banco de Costa Rica, que está a una tasa del 10.15%, y se va a trasladar a mutualidad por una deuda de 30 millones, lo cual va a tener una tasa del 7%. Entonces, básicamente nos vamos a estar ahorrando alrededor de 1,5 millones de colones, 1.250.000 colones por ahí, por año en esos 3 años. Y además va a ser financiada a través de mutualidad. Y además los dos certificados o las inversiones a corto plazo que les estábamos comentando, que se hicieron en marzo y en mayo, con la idea de protegernos un poquito el periodo que sigue de los efectos que pueda haber de la variabilidad del tipo de cambio. Recuerden, en estos últimos 4 meses ha variado más o menos un 10%, ¿verdad? Y según lo que se proyecta, probablemente a inicios del próximo año volvamos a estar en los niveles que se tenían antes de 680, 690 colones por dólar. Entonces es parte de protegernos un poquito por lo que pueda pasar ahí si se sobrepasa ese valor. Y por último, lo que nos queda es la propuesta del presupuesto que sigue. Esto obviamente son las consideraciones que se están teniendo. Esto lo vamos a tener que volver a repasar el día de la asamblea, como dijo Luis, de hoy en 15, el 19 de octubre, porque es la parte que requiere aprobación de toda la asamblea de representantes, ¿verdad? Básicamente lo que se considera es un aumento del 1% que corresponde a CEFIA. Obviamente dependemos de la asamblea de representantes. Hay un aumento en salarios también, el presupuesto de CEFIA-CIEMI del 1%. Hicimos el ajuste por la disminución de la tasa de interés del crédito, ¿verdad? Ya lo trasladamos de una vez y lo presupuestamos con la deuda con mutualidad, ese 3% menos. Y también consideramos el leasing de la actualización de las pantallas interactivas de las aulas del CCCIEMI. Recuerden, los que están familiarizados con el centro, los proyectores que tenemos hoy, ya la vida útil se venció hace prácticamente más de un año. Ya cuesta mucho, de hecho hemos tenido problemas en ciertos cursos de que las pantallas se nos apagan, y precisamente estamos aprovechando, digamos que ese remanente
de recursos para actualizarnos. Ya compramos 3 pantallas interactivas de última tecnología que las van a ver pronto funcionando. Para eso hicimos un leasing con el BAC a 36 meses y ya estamos en las gestiones. Yo creo que en unos 15, 22 días ya podemos estar contando con la instalación de esos equipos. Todo eso se consideró en el presupuesto de CIEMI propio y como ustedes pueden ver, básicamente el presupuesto de 2023 de CIEMI propio, lo que estamos haciendo es disminuyendo 3 millones dentro de todo lo que se planificó. Para el presupuesto de CCCIEMI del 2023 también tenemos una disminución de 2 millones de colones. Y en el efecto que tenemos sobre el presupuesto de CEFIA-CIEMI, ¿verdad? Ese es el impacto de ese aumento posible que está pendiente por aprobar en esa Asamblea de Representantes, que subiría básicamente entre los dos rubros 1 millón de colones. Recuerden que tenemos 297, ahora tenemos 298 millones en la parte de servicios no personales. Agradecerles el espacio, básicamente ese es el informe de tesorería.